vamos a empezar el webinar, ¿vale? Hablando de los centros de datos y cómo las nuevas tecnologías afectan a los técnicos de hoy y de mañana, ¿vale? Entonces, la idea de la agenda de esta webinar es ver las tendencias primero macroeconómicas del mercado global, las tendencias globales de los centros de datos y algunas predicciones y la transformación de las competencias de las personas y algunas conclusiones. Entonces, bueno, disculpar que la presentación está en inglés, pero bueno, yo lo iré dando en castellano porque aún no la hemos traducido, pero en breve estará traducida al castellano, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a ver son cuáles son las tendencias globales y macroeconómicas que hay en el mercado, ¿vale? La primera es que realmente el crecimiento de los centros de datos está en crecimiento, ¿vale? Cada vez hay más, la industria es más digital, ¿vale? Y el consumidor de TI está creciendo aproximadamente un 20%, asimismo como al ser todo tan digital, la presión sobre los managers de los centros de datos y de TI está creciendo, ¿vale? Aparte de esto, hay que ver que el mundo está cambiando muchísimo. ¿Por qué? Fijaros la disrupción que ha ocurrido últimamente, sobre todo con las empresas Airbnb y Uber. ¿Qué tienen en común? Pues, por ejemplo, lo que tienen en común es que Airbnb, que hace hoteles, ¿vale? Que vende alojamiento, ¿vale? No tiene ningún hotel, ninguna propiedad. Uber, que vende servicios de transporte, no tiene ningún taxi. Por lo tanto, son empresas que están haciendo negocios y es totalmente digital y no tienen nada tangible, ninguna propiedad, ¿vale? Por lo tanto, algo está cambiando, el mundo está cambiando muy rápido. Aparte de eso, negocios que antes estaban y que eran muy exitosos, Blockbusters, Borders, Toys R Us, ya no existen, han cerrado. Y el 50% de las compañías que antes estaban en el Fortune 500 en los años 2000, el 50% ya no existen más en la lista de Fortune 500. Por lo tanto, algo está cambiando muchísimo, ¿vale? Aparte de ello, la demografía y las actitudes están cambiando. ¿Por qué? Porque en los próximos 8 años va a cambiar el 43% del mercado laboral y esta nueva gente que está entrando es más exigente, más técnica sobre medios digitales y medios sociales y quieren cualquier cosa en cualquier momento, en cualquier lugar. Si yo estoy sentado y quiero, por ejemplo, ayer estamos haciendo aquí varios cursos en Miami sobre centros de datos y ayer era el día aquí en Estados Unidos del presidente, ¿no? Y era medio vacaciones. Estamos dando el curso y, bueno, pues a través de la aplicación puedes pedir comida de cualquier restaurante y te la traen en cualquier momento y de cualquier sitio, ¿vale? Antes, realmente, si querías pedir comida, pues tenías que pedir de sitios que tuviesen ellos un servicio de entrega propio. Ahora ya no es necesario, ahora puede ser de cualquier restaurante y tienes este servicio externo, ¿no? Por lo tanto, estos temas son muy importantes. ¿Qué pasa? Todo ello hace que el papel del CIO, del director de información, sea cada vez más importante porque hay cada vez más gasto en TI, ¿no? Porque cada vez es más digital y por lo tanto esto hace que sea mucho más importante y sea el corazón de la empresa, ¿vale? Entonces, hemos visto que globalmente las tendencias que es, bueno, pues hay una digitalización y cada vez es más necesario el centro de datos y que dé un servicio confiable, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver, con esta digitalización que está pasando en cuanto al mercado, en cuanto a diferentes aspectos, cómo esto se traduce en las tendencias globales de los centros de datos, ¿no? Los centros de datos, primero, ya no está habiendo tantos centros de datos de empresas, sino que hay empresas
que se van o a la nube, ya sea una nube pública o una nube privada o un colocation, ¿vale? Pero hay un cambio en cuanto al uso de el data center y tipos de data center. Ahora también, por ejemplo, están saliendo los data centers en el edge, ¿no? En el límite. Y esto viene un poco, sobre todo, por el tema de IoT, ¿no? Internet of Things o el Internet de las cosas. Por lo tanto, hay que ver, y luego está el 5G, etcétera. Por lo tanto, todas estas cosas hay que irlas viendo que hay un cambio en cuanto a los modelos de data centers, pero van a crecer, ¿vale? Va a haber cada vez más de diferentes tipos dependiendo del tipo de negocio y del tipo de aplicación. Lógicamente, cada vez hay que hacer el centro de datos más confiable porque estos centros de datos ya no son frigoríficos de servidores que guardas datos. Estos centros de datos comparten más información, están más activos, replican información, son más inteligentes, están más diseñados para dar servicios de software, ¿vale? Y son más distribuidos. ¿Y qué pasa? Que claro, al haber más data centers, más centros de datos y todo ser más digital, se necesita cada vez más energía. Y claro, la energía no es ilimitada, hay una energía limitada. Entonces, ¿cómo haces? Tienes que ser más eficiente. Tienes que hacerte independiente en cuanto a temas energéticos. Por lo tanto, el tema de la energía es muy importante. Y, lógicamente, el tema de la seguridad, ¿vale? Se sigue estando y sigue siendo importantísimo la seguridad física porque todo data center está en un sitio físico, por lo tanto, tiene que estar, es que no hay más, ¿no? O sea, la seguridad física sigue estando, pero además está la seguridad digital, ¿vale? La seguridad a través de la red y demás, por ejemplo, hay temas de seguridad que has de tener sobre todo con temas de monitorización y de control, porque en un centro de datos, por ejemplo, hubo un hacker que entró en el centro de datos por un sistema de monitorización y de control del chiller, ¿vale? Por lo tanto, hay que también mirar no solo los temas de seguridad física, sino también los temas de seguridad digital. Y hay que ver que cada vez es más el servicio por software. Está más centrado todos los data centers en estar definidos como software. No es tanto los servicios de red o de storage o de computación, pero cada vez se piden más servicios de software. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que esto está, y dicen que para el año 2030 casi únicamente los data centers darán este servicio de software, ¿vale? Fijaros que esto ¿qué hace? Que realmente cada vez haya menos necesidad de hardware, por lo tanto está reduciendo el número de equipos físicos, aunque está aumentando el tema de energía, ¿no? Y como podéis ver aquí, con el tema de máquinas virtuales, pues están disminuyendo. Por ejemplo, un cliente nos decía el otro día que estaba él tenía un diseño en Costa Rica, en un ente de gobierno, que tenían un diseño para un data center de 60 racks. Y en un diseño iban a hacer un nuevo data center, pero resulta que con los temas de virtualización y demás, resulta que solo necesitaban 6 racks. Entonces dijeron, ¿para qué vamos a construir un data center de 6 racks? Entonces lo que han hecho es un data center más pequeñito que tiene los servicios críticos y en un data center externo tiene los servicios de disaster recovery y business continuity. Por lo tanto, es muy importante ver este cambio que está habiendo, ¿vale? Reducción de lo que es el número de máquinas, ¿vale? Que se está reduciendo drásticamente, ¿vale? Porque cada máquina también pues tiene más nodos y demás, ¿no? Aparte de esto, de que están reduciendo el número de máquinas y cada vez es todo más software driven, está el tema de las Internet de las cosas, ¿vale? El Internet de las cosas, ¿qué es al fin y al cabo? Bueno, son datos. Sensores, datos, básicamente, ¿vale? Para hacer acciones y por lo tanto eso necesita una digitalización, ¿vale? Por lo tanto, hay que ser muy importante cómo se lleva esto, cómo se conecta a la red.
está todo el tema de Edge Data Centers en el límite y el tema del 5G, ¿vale? Lógicamente, el 5G es lo que hace que pues, el IoT pueda mejorar, ¿de acuerdo? Porque, bueno, pues tiene más velocidad, disminuye la latencia y se puede conectar a más equipos. Aparte de ello, está el tema del vehículo autónomo. Una cosa del vehículo autónomo es, por que os hagáis una idea, el vehículo autónomo, el Tesla, ¿vale? Genera 4 terabytes de información al día. 4 terabytes. Bueno, pues en países, por ejemplo, como Costa Rica, que están apostando por la energía verde y ahora va a salir una ley o ha salido de que quieren que los coches eléctricos no pagarán ningún impuesto. O en España, que querían que en el 2030 todos los coches fueran eléctricos. Bueno, pues si tienes 4 terabytes y no lo sé, 1 millón de vehículos, ¿dónde pones 4 millones de terabytes de información? ¿Cómo los gestionas? O sea, son temas complicados y hay que saber cómo se adapta uno a estos temas de tanta información, ¿no? Y lo que os decía un poco de ir a ser verde. Verde no significa utilizar tecnologías solo free cooling, sitios fríos, que está bien, lógicamente, ¿no? Pero también ser verde significa ser más eficiente. ¿Cómo genero menos residuos? ¿Cómo soy más eficiente y consumo menos? Porque voy haciendo, pues no lo sé, la separación correcta de pasillo frío, pasillo caliente. O sea, se ven, por ejemplo, muchísimos data centers aún, yo diría que más de un 70%, que no tienen estas separaciones y que, por ejemplo, entre racks quedan espacios libres y, por lo tanto, hay una mezcla enorme de aire y un gasto adicional que es importante, ¿vale? Y, como os decía, con todo el tema de IoT están saliendo los data centers en el Edge, con el 5G y el Internet de las Cosas. Estos data centers, y por eso, por ejemplo, hay comités como la TEIA ya de data centers en el Edge, en el límite, para ver un poco, bueno, cómo han de ser, cómo han de funcionar y, bueno, un poco definir también, por ejemplo, latencia. ¿Qué es una buena latencia? ¿Un microsegundo? ¿20 microsegundos? Depende de la aplicación. Fijaros, en los coches artificiales, por ejemplo, al fin y al cabo, uno de los temas más críticos es el coche autónomo. ¿A quién salva antes? ¿Al conductor o al peatón? Por lo tanto, todos estos temas son importantes y, por lo tanto, hace que el tema de data centers esté cambiando. Luego están los data centers en contenedor o prefabricados, estándares, ¿no? Para construirlos según unas especificaciones y, por lo tanto, que haya una garantía de cómo funcionan. Está todo el tema de inteligencia artificial. El tema de inteligencia artificial es importantísimo. No solo es inteligencia artificial y no es la película de Will Smith, iRobot. No. La inteligencia artificial significa cómo utilizar los datos para ver proyecciones y estimar comportamientos. Pueden usarse para ahorrar energía, ser más verdes, cómo distribuir inteligentemente la carga de trabajo. ¿Vale? Pues todo esto es muy, muy importante. Entonces, estamos viendo que todo tiende a lo digital, que los data centers están cambiando un poco en su perspectiva y siendo más distribuidos, ¿vale? Entonces, algunas predicciones para que veáis un poco el porqué. Data centers de compañías, fijaros que dicen que para el 2025 se reducirán en un 80%. No lo sé si será tanto, pero se reducirán. ¿Por qué? Porque los data centers irán cambiando. O a lo mejor serán servicios de colocation o software en empresas terceras de data center o habrá data centers en el límite, en el edge, ¿vale? Pero lo que está claro es que año a año están disminuyendo el número de data centers, ¿vale? Dentro de las empresas. Aparte de esto, fijaros, de desarrollo de aplicaciones. En el 2016, el 45% del desarrollo de aplicaciones se hacía en el cloud. Cuando se habla del cloud, y esto es muy importante, no significa, bueno, en la nube. No sé cuál es, no. En una nube. Puede ser la nube pública, puede ser una nube de Google, de Amazon, de Microsoft, o puede ser una nube de un colocation privado. O sea, cualquier, ¿vale? Pero se hace en la nube, ¿vale? Y dicen que en el 2025 el 100% de las aplicaciones se harán en la nube. Y
¿Cómo corren estas aplicaciones? ¿Vale? Pues dicen que en el 2025 el 80%. Y el número de compañías que usan la nube para correr sus aplicaciones, pues era un 14% y ahora ha subido un 23%. Por lo tanto, cada vez se va a utilizar más la nube. Cualquier tipo, insisto, privada, pública, en un colocation, ¿vale? En el edge. Fijaros el crecimiento de los datos, es exponencial. Tú ahora, por ejemplo, tienes un teléfono que tiene una memoria que antes era 16 gigabytes, 8 gigabytes, era increíble, y ya decías, wow, tengo de sobra con 8 gigabytes. Y ahora se dice que tienes un teléfono de 8 gigabytes y dices, pero ¿crees que no te sirve para nada? Entonces necesitas un teléfono de 256 gigabytes. ¿Por qué? Todas las fotos, todos los vídeos, ¿vale? Que bueno, puedes tenerlos en la nube, pero en la nube necesitas ese storage. Y bueno, pues todo eso son más y más y más datos, ¿vale? ¿Qué hace? Que todo esto hace que, bueno, pues si necesitas más nube, más datos, necesitas más centros de datos, no hay más. Y como podéis ver aquí, en Latinoamérica es donde más va a crecer con un 12,2% de crecimiento en el mercado de los centros de datos. ¿Sí? Entonces, teniendo todos estos datos, dices, bueno, vale, el mercado está creciendo, digital, los centros de datos están cambiando, van a crecer más datos. Entonces, ¿cómo afecta eso a las competencias de las personas? Afecta mucho. Porque ahora, ¿qué pasa? Ahora se habla mucho de no, va a desaparecer puestos de trabajo, va a haber gente que no va a tener trabajo, pero el problema es que no vaya a haber trabajo, es que se están cambiando y se están transformando las habilidades que son necesarias. Los puestos de trabajo son diferentes y hay que adaptarse a las nuevas tecnologías y a los nuevos trabajos, ¿vale? Por lo tanto, ¿cómo te adaptas? Bueno, aparte de la experiencia, tomando entrenamientos para adaptarte a estas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, nuevas competencias a considerar. Bueno, pues por ejemplo, en el tema eléctrico no solo es saber de energía, de PDUs, de cables de energía, es saber de energías renovables, de cogeneración. Por ejemplo, yo creo que la energía solar en el data center da muy poca potencia porque realmente el data center requiere muchos kilovatios, ¿no? Pero hay aplicaciones que puede ser útil. Por ejemplo, en Costa Rica resulta que por temas de costo de energía en los picos, si tienen paneles solares, reducen ese pico lo suficiente para no pasar un límite y ahorrarse casi pues no sé, muchísimo dinero en la factura eléctrica. Por lo tanto, son temas que ahora hay que saber. Temas de estos eléctricos, configuraciones alternativas, baterías de UPS y demás, ¿no? Nuevas que están saliendo. En cuanto a energía, a enfriamiento, no solo es saber de chillers, de aires acondicionados, de cerramientos de pasillo frío y caliente, que es muy importante, y cómo manejar el aire, pero también saber de las nuevas tecnologías que hay, ¿no? De free cooling, de cómo utilizar el calor del data center para calentar otras cosas, agua o lo que sea, ¿vale? Por lo tanto, son cosas que van cambiando. Por ejemplo, en Canadá o en Suecia utilizan el calor de los centros de datos para calentar las casas o calentar las oficinas. Son sitios que a lo mejor puede llegar a hacer 20, 30, 40 grados bajo cero, por lo tanto, el data center genera calor, pues utilizar ese calor, ¿vale? Aparte, en la infraestructura de TI, ¿por qué cambia? Porque ya no es solo cuestión de racks, servidores y cableado. Hay que saber sobre virtualización, ¿no? Hay que saber sobre software, porque va a serlo todo, ¿vale? Por lo tanto, estas estructuras están cambiando. Ahora los cursos y procesos, por ejemplo, de ITIL, se están quedando obsoletos. Hay cursos de TI de procesos que ya te hablen de cosas ya de blockchain, inteligencia artificial, big data. Esto está cambiando. Aparte de ello, lógicamente, la seguridad ya no es el hecho con la foto esa que siempre salía en muchas presentaciones, ¿no? Del típico guarda dormido, ¿no? Porque que cuando estaba vigilando entraba a un sitio. No solo la seguridad física, también está la ciberseguridad, ¿no? Para proteger contra ataques externos. Y otra es la educación. ¿Cómo haces las educaciones ahora? Ya no son presenciales con el profesor, ya se hacen en remoto. Ya se hacen virtuales, ya hay entrenamientos on demand, que los haces a través de internet cuando quieras, como quieras, ¿no? Diferentes módulos. Por lo tanto, todo esto está cambiando. La inteligencia artificial.
Antes, ¿cuál era la inteligencia artificial? Bueno, pues como veis en la foto, una persona con gafas muy inteligente, con los ojos como platos, analizando datos y pasando para ver hacia dónde van las tendencias. Ahora ya, en su momento, por ejemplo, con programas como Minitab de estadística para ver tendencias. Ahora, con las nuevas tecnologías, está la inteligencia artificial que te da predicciones con diferentes tipos de software y demás. Por lo tanto, están cambiando. ¿Cómo te adaptas a todo ello? Por lo tanto, ¿cuál es la idea? Que el mundo está corriendo y hay que ponerse al día ya, ahora. ¿Por qué? Porque hay que ver, primero, cuáles las posiciones actuales que hay de trabajo y cuáles parece que están saliendo para el futuro, ¿no? Porque hay posiciones que están desapareciendo, pero están apareciendo otras muchas. Por lo tanto, ¿cómo adaptarse a estas nuevas posiciones? ¿Vale? Luego también saber que, bueno, la tecnología, hay cambios, ¿vale? Y hay cambios en las responsabilidades, por lo tanto hay que saber esto. Hay que saber también, saber los requerimientos que se van a pedir, ¿vale? Y, bueno, ¿cómo te adaptas? Pues definiendo plazos para poder adaptarte, ¿vale? O hacer los cursos adecuados, acreditados. ¿Por qué? Porque acreditados significa que hay una tercera persona que los certifica, ¿no? Y intentar decir, a ver, ¿dónde estoy? ¿Cuál es mi puesto de trabajo? ¿Existirá en 10 años? ¿O se transformará en otra cosa? ¿Cómo yo me puedo adelantar a esa transformación? Prepararme para estos nuevos puestos de trabajo que existen ahora, ¿vale? Por lo tanto, esto es muy importante. ¿Cuáles son las conclusiones? Y estas son muy importantes. Yo creo que es lo básico que hay que entender y aunque parezca fácil, hay que repetirlo. Primero, cambio. Claro que lo más cómodo es para todos, para mí también, es bueno, siempre se hace así y no cambias. Es muy cómodo eso. Pero por desgracia el mundo se está moviendo y está cambiando. ¿Vale? Y los centros de datos y el mundo de la tecnología a una tremenda velocidad. ¿Vale? Fijaros que realmente el email, aunque empezó antes, pero más o menos a nivel público, en los años 90, no han pasado ni 20 años y ya lo del email ya parece, vamos, todo lo que era el fax y todo eso ya ni se utiliza. Entonces, el cambio está ahí, es muy rápido. ¿Cómo te adaptas a eso? Los negocios de siempre ya no existen, como hemos hablado, ¿no? Toys R Us, de juguetes. ¿Ahora dónde compras un juguete? Parece una tontería. Antes te ibas a Toys R Us, ahora que por internet, Amazon, por ejemplo, una bombilla. Aquí en Estados Unidos te ibas a Home Depot. Vas a Home Depot, a la tienda, y te dicen, no, aquí no tenemos eso. Cómpralo en Amazon. Todo está cambiando, ¿vale? Por lo tanto, hay que adaptarse a ese cambio, ¿no? Y el mercado del centro de datos está cambiando tan rápido que están cambiando las posiciones. ¿Qué posiciones y qué trabajos son necesarios, no? Porque ya está habiendo más data centers comerciales tipo cloud, service as a software, y todo eso requiere competencias adicionales y gente para ello, ¿vale? Entonces, hemos dicho cambiar. Entonces, hay tres formas de manejar el cambio. Una, desesperarse. Bueno, pues vamos a suponer que al principio te desesperas un poco, todos nos desesperamos, pero hay que buscar una solución. Te desesperas, te quedas ahí, lo rechazas, lo ignoras, pero si rechazas o ignoras el cambio, pues claro, es el fin, porque realmente el mundo está cambiando, ¿no? Entonces no sirve para nada rechazarlo o ignorarlo. O la tercera opción, adoptas el cambio y eres parte de ese futuro, ¿no? Y ese es el objetivo. ¿Cómo puedo ser parte de ese futuro? ¿Cómo puedo cambiar? ¿No? Entonces, muy importante para prepararse para el futuro es decir, bueno, el futuro no es mañana. Porque como vosotros bien sabéis, el mañana lleva la plaza del nunca jamás. No, esto lo hago mañana, esto lo hago mañana. Significa que nunca más lo vas a hacer. ¿Vale? Por lo tanto, el futuro empieza ahora, hoy. Entonces, porque bueno, el mundo no se para, todo sigue. Entonces, lo muy más importante es decir, vale, empiezo ahora, entonces, ¿qué tengo que hacer? Joseba, ¿qué sugieres? Bueno, una sugerencia es decir, primero, tener un plan, decir, a ver, yo ahora tengo esta posición,
pero creo que esta posición va a cambiar de esta manera y voy a tener que necesitar estas tendencias. Pues estoy aquí, ¿cómo puedo llegar a estar preparado para la nueva posición que se va a requerir? ¿Vale? Marcarse unos objetivos reales, ¿no? De decir, no decir de repente, no, no, esto voy a hacer ahora 10 certificados y me los saco una semana, no. Es marcarse objetivos reales y cumplibles, porque bueno, al fin y al cabo hay un día a día que hay que hacer, ¿vale? Y mantenerse dentro de ese plan. Lógicamente hay veces que tú tienes un inicio y un fin y el camino pues puedes ir modificándolo un poco a medida que vas avanzando, pero has de tener un plan y has de mantenerlo, ¿vale? Porque lo peor que hay es inventar. Por ejemplo, os doy un ejemplo de inventos. Uno entrena para una carrera, ¿vale? Cuando tú entras para una carrera larga, tú en los entrenos tienes que hacer una serie de cosas para saber cómo tu cuerpo reacciona. Alimentos, bebidas, ritmos, pulsaciones, ¿no? Entonces el entrenamiento sirve, además de para mejorar tu estado físico, para también saber cómo tu cuerpo reacciona y cómo tienes que hacer en la carrera para aguantar, ¿vale? Y hacerlo bien. ¿Qué pasa? De repente alguien te dice antes de la carrera, no, mira, prueba esto que es excelente, nunca lo has hecho. Ah, porque a mí me va muy bien. El 99% de las veces cuando uno inventa en una carrera le va mal. Porque uno ya tiene un método, ¿vale? Por lo tanto hay que mantenerse dentro de ese plan. Cuando uno inventa es cuando pasan las cosas. Por lo tanto hay que ser muy estricto, tener el plan y mantenerse. Y lo que es más importante, y en la mayoría de las estrategias lo que falla es una mala ejecución, ¿vale? Una mala ejecución. ¿Y cuál es el problema de la mala ejecución? Normalmente, que uno, para no decir que ha hecho una mala ejecución, pone excusas. No, pero es que, todos cometemos errores, no pasa nada. Es cosas, pero es ser consciente, asumirlos, intentar que no vuelvan a pasar, pero eliminar las excusas. No hay excusas. Hay que estar para el presente, para el futuro y adaptarse a este cambio que está viniendo, ¿vale? Por eso, precisamente, con New Horizons Panamá, ¿vale? Estamos haciendo los cursos de centros de datos, ¿vale? Que habrá en marzo y, por favor, de contactar con ellos para estos cursos para poder adaptaros a ese cambio, ¿vale? Porque son cursos que van de diferentes formas y uno tiene otra visión para adaptarse a cosas que son necesarias de la hora, ¿vale? Y eliminar esas excusas. A ver, que nada, no sé por qué. No sé qué cambie. Un segundo, perdón. Un momento que se me ha... Ah, vale. Justo era hora. Perdonar. Bueno, hasta aquí un poco la presentación, ¿vale? ¿Qué es lo más importante? A ver, fijaros, ¿eh? El mundo está cambiando. Todo es más digital. Los centros de datos. Pero va a haber más. O sea, es un mercado que hay que estar, pero adaptándose a las nuevas posiciones y los nuevos skills por las nuevas tecnologías que hay. Entonces, ¿cómo te adaptas? Eliminando excusas y ejecutando un plan, ¿vale? Entonces, bueno, espero que haya sido interesante y os agradecería si tenéis alguna pregunta a lo que he expuesto y os agradecería pues cualquier pregunta y estoy aquí a vuestra total disposición. Muchas gracias, ¿eh? Y espero que haya sido interesante. Podéis poner las preguntas en el chat o preguntarlas aquí como creáis, por favor. A ver si hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta. O me he explicado muy bien, que eso está bien. Esperemos un minuto, a ver. Que alguien está escribiendo. Ah, vale, perfecto.
Pues está, parece que está claro y no hay preguntas. Por favor, cualquier cosa, aquí está mi contacto, pero igualmente está la gente, por favor, de New Horizons de Panamá, ¿vale? Con Liliana y su equipo, Juan Duarte y demás, ¿vale? Y también de Tecnasa, que os pueden dar más información en estos temas de los cursos para centros de datos y, lógicamente, podéis contactar conmigo para cualquier cosa que necesitéis, ¿de acuerdo? Nada, os agradezco, espero que haya sido interesante y en breve habrá otro webinar, ¿vale? Para hablar un poco de cómo estas nuevas tecnologías afectan a los centros de datos y a las operaciones. Ya os enviarán la gente de New Horizons y de Tecnasa más información, ¿de acuerdo? Nada, pues muchísimas gracias y cualquier cosa a vuestra disposición y espero veros en el curso en marzo, por favor, ¿vale? Muchas gracias.